El mensaje de hoy se llama El peligro de buscar a Dios a nuestra manera. El peligro de buscar a Dios a nuestra manera. Y ustedes saben que cuando desarrollaba este mensaje, venía a mi mente lo que estamos viendo en las redes. Hermanos, estamos viendo cosas que están pasándose en las iglesias, que uno dice, ¿y de dónde esta gente sacó eso? ¿Por qué hacen tipo unos rituales en los cultos? ¿Por qué hacen ciertas cosas que uno se pregunta, ¿y dónde en la Biblia se nos enseñó a hacer ese tipo de cosas? Y es claro que cuando alguien comienza a hacer ese tipo de cosas, como por ejemplo tratar de judaizar a la iglesia, tratar de traer las fiestas del antiguo pacto a este tiempo, el tiempo de la gracia, es porque no hay un claro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso el título de este mensaje es el peligro de buscar a Dios a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Es que cuando predicamos expositivamente, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, en sus orígenes, no llevaba ni capítulos ni versículos. Recién por el año 1227, si no me equivoco, alguien por allí tuvo la idea de ponerle capítulos. Y por allá por el 1500, alguien completó con versículos. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes están viendo que yo hoy estoy terminando el capítulo 9 y voy a tomar versículo 30, 31, 32, o sea, 4 versículos del capítulo 9. ¿Y por qué no lo dejo ahí? No lo dejo ahí porque la idea completa del escritor termina en el versículo 4 del capítulo 10. Amén. No es que a mí se me antoje agarrar determinados capítulos o determinados versículos. Hay una idea que el escritor quiere transmitir y esa idea yo se la tengo que transmitir a usted completamente. Si no, usted se va con la mitad de la enseñanza de este lugar. Amén. Por ejemplo, ahora nosotros estamos terminando el capítulo 9. Pero cuando comenzó este capítulo 9 yo les dije a ustedes, Pablo aquí está comenzando una nueva sección, otra nueva enseñanza. Esta enseñanza va del capítulo 9 al capítulo 11. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Pablo tiene como razón fundamental enseñar en estos 3 capítulos, del 9 al 11? Pablo nos quiere enseñar, ¿verdad?, que la palabra de Dios es fiel. Pablo nos quiere hablar o nos quiere afirmar la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén. Ahora ustedes, los que han seguido todo el mensaje anteriormente, me han escuchado hablar de, ¿verdad?, elección soberana. Me han escuchado hablar de soberanía de Dios. Me han escuchado hablar del libre albedrío. ¿Verdad? ¿Sí o no? Parece que Pablo se fue, estaba hablando una cosa y se fue por las nubes. No. Pablo habla de todo esto para llevarnos, ¿verdad?, a un fundamento, la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén. Dicho esto, y poniéndolos un poquito en situación, tenemos que entender que en el capítulo 9, la carta de Pablo a los romanos comienza a dar un giro un poco dramático. Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 8, parece que estaba en la cima de la espiritualidad, de la cima de la victoria. En el capítulo 8 Pablo termina declarando, ¿verdad?, de que todos los creyentes tenemos asegurada la salvación en Cristo Jesús. Amén. Y él lo termina afirmando diciendo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero cuando comienza este capítulo, Pablo comienza a hablar, me siento triste, estoy angustiado por la situación de mi pueblo,
¿verdad? Los judíos habían rechazado al Mesías. Y eso en Pablo generó una tristeza, generó una paradoja dolorosa. ¿Por qué? Porque su propio pueblo, la nación escogida por Dios, en su mayoría habían rechazado al Mesías. Y a lo largo de los capítulos anteriores, hasta el 29 que desarrollamos, ¿verdad?, en estos últimos mensajes, el apóstol Pablo se encarga de enseñarnos a través de los ejemplos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que la salvación depende exclusivamente de la gracia y la elección soberana de Dios. ¿Sí? Y que no depende de una herencia como los judíos creían. Nosotros somos descendientes de Abraham, ellos decían. ¿Cómo vamos a ser condenados o juzgados? Pablo le decía, no depende de la herencia, no depende de sus buenas obras, depende de la elección soberana de Dios. Y Pablo, con esa enseñanza, él comienza, ¿verdad?, a redefinir, quién es el verdadero pueblo de Dios. ¿Recuerdan en el versículo 6? Pablo le dice, porque no todo Israel son israelitas. No todos los israelitas son el pueblo de Dios. Pablo lo definió anteriormente. Él dijo, bueno, todos los que son llamados, los que son escogidos por gracia soberana de Dios, esos son los que son parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, su promesa, ¿verdad?, no ha fallado. Su promesa se ha cumplido. Amén. Hasta ahí fuimos en el versículo 29. Y hoy yo le dije que el título del mensaje es el peligro de buscar a Dios a nuestra manera. Y cuando terminé este mensaje yo digo, ¿cómo concluyo esto o cómo yo puedo explicarles por qué Pablo necesita desarrollar estos versículos? ¿Cuál es la necesidad de Pablo? Yo quiero que usted por un momento vea o se imagine a una persona corriendo, un maratonista, ¿verdad? Ven a un maratonista corriendo con todas sus fuerzas. Ven que ese maratonista ha puesto mucha disciplina en su entrenamiento, ¿sí? Ha puesto lo mejor de sí, el mejor esfuerzo. Pero usted comienza a observar ese maratonista y en un momento usted se da cuenta que ese maratonista no está corriendo en la dirección correcta. Está corriendo en una dirección equivocada. Amén. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar hoy en esta porción que vamos a estudiar. El pueblo de Dios corría con mucho fervor, con mucho ánimo, ¿verdad?, con mucho celo, pero estaba corriendo en la dirección equivocada. Y así pasa hoy en día. Muchas personas están en una iglesia, hacen las cosas con mucho fervor y ellos hablan del celo de Dios y creen que sus años en una iglesia, ¿verdad?, los hacen más agradable a Dios. Pero a veces no se dan cuenta que están corriendo en la dirección equivocada. ¿Puede pasar esto, pastor? Sí, puede pasar y lo vamos a ver a través de la Biblia. Amén. En el versículo 30 Pablo da un giro a la enseñanza que venía anteriormente. Ahora Pablo se enfoca más a lo práctico. Va a mostrar una realidad a través del pueblo de Israel y a través de los gentiles. Pablo va a enseñarnos una realidad, ¿sí? Recuerden, el pueblo de Israel, ¿sí?, tenían la ley, eran sumamente religiosos, tenían la palabra, cumplían los mandamientos, pero rechazaron al Mesías. Y esta es la paradoja. Los gentiles que no buscaban a Dios, que vivían en pecado, ¿sí?, recibieron la salvación por medio de la fe. Parece contradictorio.
Los que lo buscaban no lo encontraron, pero quienes no lo buscaban la encontraron. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿por qué pasó esto? Y esa es la respuesta que el apóstol Pablo nos va a dar en estos pasajes que vamos a estudiar hoy. Amén. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 30. Espero que la voz, la garganta no me falle. Romanos capítulo 9, versículo 30. Vamos a leer hasta el capítulo 10, versículo 4. ¿Todos se encontraron? Lo que yo voy a leer puede tener alguna diferencia de palabras, porque esta es Biblia de las Américas y esta es nueva versión de la Biblia de las Américas. Pero cada uno tiene ahí también para leer. Se va a dar cuenta que es lo mismo. Voy a comenzar a leer, amén. Romanos capítulo 9, versículo 30. El apóstol Pablo comienza preguntando, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no alcanzó esa ley? Vuelve a preguntar el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por todos ellos es para su salvación, dice el apóstol Pablo. Porque yo testifico, escuche esto, a su favor, que tienen celo de Dios. Pero presta atención a esto. Pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y mire qué hermoso termina esta porción. Versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Toda la ley cumplida en Cristo y está a su favor. Amén. Algo que el ser humano jamás, ni en los tiempos antiguos, ni en estos, ni en los tiempos venideros, podría haber alcanzado por sus propias fuerzas. Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Ahora, yo quiero compartir 3 enseñanzas en estas porciones de la palabra que acabo de compartir. La primera enseñanza se llama la paradoja de la persecución y el hallazgo. La paradoja de la persecución y el hallazgo. Y estos son los primeros 2 versículos que encontramos o que leímos hoy, ¿verdad? Al comienzo. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 31. Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que era por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. Cuando hablamos de paradoja, dijimos que parece que hay una contradicción, ¿verdad? Los que iban tras la justicia no la hallaron. Y los que no iban tras la justicia se chocaron con ella. Amén. Ahora, Pablo aquí nos muestra algo claro. Amados, el reino de Dios opera bajo una lógica inversa a la lógica del mundo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que debemos ser transformados en nuestra mente
Porque nosotros venimos con un pensamiento de este mundo en el cual tú deseas recibir, pero la palabra te dice que para recibir primero tienes que dar. ¿Sí o no? En la lógica del mundo, si te hicieron un daño, tú tienes todo el derecho, ¿verdad?, de responder ese daño. Pero la palabra de Dios te dice, perdona, no solo perdona, sino ama. Es locura total. Es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento de la corriente de este mundo. Entonces vemos, hermanos, que todo lo que nosotros podemos experimentar en el reino de Dios, siempre en nosotros va a haber esa contradicción. Porque nuestra carne está acostumbrada a ciertas cosas. Nuestro carácter está formado en un ambiente diferente, pero cuando venimos a los caminos de Dios, tenemos que entender que aquello ya quedó atrás. El viejo hombre con su mal carácter, sus malos hábitos, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Y eso solo se logra cuando entendemos que Cristo tiene que vivir en nosotros. Hay una falsa enseñanza en muchas iglesias donde se les dice al creyente, Dios está buscando una mejor versión de ti. Y amados, la realidad es que Dios no está buscando ninguna mejor versión de nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a la cruz, muramos juntamente con Cristo y resucitemos juntamente con Él. Mas ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Y cuando al mundo se le comienza a hablar de ese tipo de evangelio, comienza a haber un rechazo. La palabra te enseña a no pensar tanto en ti, a no ser tan egocéntrico, a morir a tu yo y vivir para Cristo. Y vivir para Cristo es, hermano, poner al prójimo en primer lugar. Y eso a nosotros no nos gusta, nos cuesta. Toda una vida acostumbrados, desde niños nacemos con ese carácter, con esa impresión en nuestro ADN. Pero a medida que conocemos la palabra nos damos cuenta que el reino de Dios opera a la inversa, totalmente opuesto a cómo opera el reino de este mundo. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Aquellos que estaban buscando a su forma a Dios, no lo hallaron. Y aquellos que no lo estaban buscando, se chocaron con Él. Ahora, cuando hablamos de la salvación, hermanos, hay algo que todos tenemos que entender. Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y saben qué? Los judíos no entendieron esto, pero los gentiles sí. Los gentiles entendieron que la salvación es un don, es un regalo de Dios. Mientras que Israel quería que esa salvación fuera como un salario por un trabajo. Yo obedezco, pero tú me debes. Yo cumplo la ley, pero ahora Dios me debe a mí. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo doy el diezmo, yo doy la ofrenda, yo doy esto, yo obedezco a Dios, yo sirvo, pero Dios ahora me debe. Dios no te debe nada, hermano. ¿En serio puedes pensar que Dios te debe algo? Si todo lo que recibiste lo recibiste por gracia. ¿Saben? Cuando estábamos en plena pandemia, algunos hermanos que le había agarrado fuerte el COVID, ellos me decían, yo nunca me había dado cuenta de lo importante que es el aire que respiramos. Usted anda por ahí, anda respirando el aire, tiene su techo, tiene su casa, ¿verdad? Tiene su alimento, poco, mucho, pero lo tiene.
y no se da cuenta que todo eso es bendición, gracia de Dios sobre su vida. Pero a veces erramos el camino. Sobre todo creyentes que llevan años en la iglesia, creyentes que llevan tiempo sirviendo al Señor. Cuando no entienden, amado, esto, comienzan a pensar que Dios les debe algo. Y es el peor error. Dios nunca te va a deber nada. Lo más grande que pudiste haber recibido aquí es la salvación. Y la recibiste como un regalo que no merecías. Y en ningún momento de tu vida la vas a merecer. ¿Lo puedes entender a esto? La recibiste sin merecerlo, pero la vas a mantener sin merecerlo también. Porque nunca vas a llegar al punto en la santidad que Dios requiere para que tú la merezcas. Amén. Mantente humilde. Mantente con un corazón sencillo ante Dios. Mantén un corazón agradecido ante Él. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Amén. Israel corría desesperadamente detrás de la justicia. Israel buscaba una posición correcta delante de Dios a través del cumplimiento de la ley. Pero nunca la alcanzó, porque nunca entendieron cuál es el propósito de la ley. Amados, el propósito de la ley no fue nunca salvar a nadie. El propósito de la ley es que nosotros nos reflejáramos en ella, y viéramos la santidad de Dios y nos diéramos cuenta cuán imposible para nosotros es alcanzar esa santidad y reconocer la necesidad de un Salvador. Dios estaba preparando su corazón a través de la ley para decirle: ¡hey, judíos! No hay forma que ustedes alcancen la salvación, observe esto. Y cuando vino Jesús, en uno de sus pasajes Jesús le dice: ¿habéis oído que aquel hombre que se une a una mujer adultera? Mas yo digo que aquel que la miró y la codició en su corazón ya adultera. Parecía que Jesús estaba subiendo la vara. Ahora sí, si antes era difícil, ahora es más difícil todavía. Jesús le dijo: ¿habéis oído? Quien mata a otro es asesino. Mas yo digo, quien habla mal de su hermano, quien se enoja contra su hermano, es asesino. ¡Pah! Yo le pregunto a los que están acá, ¿ninguno nunca se enojó contra su hermano? Asesinos. ¿Sí o no? ¿Lo dijo el Señor? ¿Qué hombre en alguna oportunidad no miró a una mujer? Hizo la segunda mirada, la más larga, dijo. Todos decían, no, enseñaban antes en la iglesia, no es la primera mirada no hay problema. El tema es la segunda mirada. Cuando usted y algunos hermanos decían, no, pero yo nunca hice la segunda, yo desde que arranqué nunca terminé. Era la primera mirada. Y así nos vamos, ¿verdad? Vamos enseñando cosas que no es lo que Jesús quería enseñarle. Jesús estaba diciendo con eso, escuche esto, porque estoy seguro que la mayoría de acá alguna vez escuchó eso. ¿No? Jesús lo que estaba diciendo, entiendan estos, no hay forma de que ustedes alcancen la salvación por su fuerza. No hay forma de que el ser humano alcance el grado de santidad que requiere Dios. Hay una necesidad de un Salvador y Dios ya la dispuso. Ese era el propósito de la ley. Sin embargo, hoy vemos iglesias que volvieron a la ley porque hay más santidad, parecen ellos. Se sienten más espirituales. Unos versículos más adelante, el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando con respecto a los gentiles que no estaban buscando la salvación,
ni la justicia de Dios, ni siquiera estaban buscando a Dios y lo encontraron. En el versículo 20 de capítulo 10, Pablo dice esto, citando a Isaías capítulo 65, versículo 1. Observe lo que dice Pablo. Dios hablando a través del profeta. Fui buscado por lo que no preguntaban por mí. Fui hallado por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Parece una locura? Dios ya había traído esta profecía para esta gente, para los gentiles, para nosotros. Como hablamos en la reunión pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? Que muchos piensan que nosotros los gentiles somos el plan B de Dios. Ah, no. Los judíos rechazaron al Mesías, era el plan A. Ahora, como plan B, ¿verdad? Están los gentiles. Pero sin embargo, Dios nunca salió del plan A. Pablo en los versículos anteriores nos enseña que a través del profeta Oseas y a través del profeta Isaías, Dios ya había determinado que los gentiles también fueran parte de su pueblo. Amados, Dios no trazó un plan y va viendo a medida cómo va marchando la cosa, si lo modifica, no. El propósito de Dios establecido es para cumplir el plan que Él ya trazó. Israel no falló por falta de esfuerzo como aquel maratonista que iba corriendo. No fue la falta del esfuerzo. Israel falló porque su esfuerzo fue en mala dirección. Su esfuerzo fue en una dirección incorrecta. Israel quería ganar, pero los gentiles solamente supieron recibir. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En la segunda enseñanza que vemos en esta porción de la Escritura está en el versículo 32 y 33. El peligro de tropezar con el Salvador. Versículo 32 y 33. Y Pablo comienza preguntando, ¿por qué? O sea, ¿por qué no alcanzaron la salvación? ¿Por qué no alcanzaron la justicia a los judíos? ¿Por qué no iban tras ella por fe, sino como por obras? Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Cuando escuchamos esto, ¿verdad? Piedra de tropiezo, roca de escándalo, ¿verdad? Parece que Pablo tenía ganas de inventar algo y lo colocó aquí. Sin embargo, Pablo no está inventando nada. Pablo, como un correcto maestro, como un buen maestro, él va al Antiguo Testamento a dos profecías del profeta Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 14, y Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 14 e Isaías 28, 16. En estas dos profecías, el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos da una enseñanza muy profunda y muy poderosa. Miren lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 14. ¿Podemos? El peligro de tropezar con el Salvador. Isaías capítulo 8, versículo 14. Dice así: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropiezo, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red a los moradores de Jerusalén. Bien, a ver, vamos a entender el contexto de eso. ¿Por qué Isaías dijo esto? En los tiempos de Isaías, del profeta Isaías, el pueblo de Israel vivía con un temor por las invasiones de las naciones extranjeras. Y ellos, ¿qué hicieron? Buscaron alianzas políticas con otras naciones, ¿sí? En vez de confiar en Dios, buscaron alianzas. ¿A quién le recuerda? ¿Qué rey buscó muchas alianzas con otras naciones?
Salomón, ¿verdad? Las mujeres, las 1000 mujeres que tenía, eran prácticamente todas por alianza, por temor a la invasión. Y en la época de Isaías, en los tiempos de Isaías, 700 años antes de Cristo, ¿verdad? Los líderes judíos también les pasaba eso. Estaban con temor a ser invadidos y en vez de confiar en Dios, ¿qué hicieron ellos? Hicieron alianzas con otras naciones. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, les trae esta palabra, ¿verdad? Dios mismo le advierte que Dios mismo desea ser su santuario. ¿Qué quiere decir? Dios desea ser su refugio. Pero el mismo Dios que desea ser su refugio, si ellos confían en las naciones en vez de confiar en Él, Él va a ser esa piedra con la cual van a tropezar. Si insisten en buscar, ¿verdad? El respaldo, la seguridad en otras naciones en vez de Dios, Dios les dice, bueno, yo soy ese lugar en el cual ustedes van a encontrar refugio y seguridad y protección. Pero si ustedes insisten en seguir haciendo eso, yo voy a ser esa piedra de tropiezo. Amén. Ahora vamos a la otra profecía, Isaías 28:16. Isaías 28:16. ¿Encontramos? Bien. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no será avergonzado. De nuevo lo mismo. En otra oportunidad, ¿verdad? Los líderes de Israel comenzaron a poner su confianza, ¿verdad?, en sus propios planes. Comenzaron, ¿verdad?, a irse detrás de la idolatría para salvarse de juicio, ¿verdad? Y Dios lo confronta a través del profeta Isaías, diciéndole: yo soy la única seguridad verdadera. Yo soy el fundamento, el mismo que va a colocar en Sión una roca firme, preciosa y eterna. Ahora, ¿cómo conecta Pablo estas dos profecías con Jesús? Porque lo que está haciendo Pablo es conectarlas con Jesús. Pablo toma la piedra de cimiento estable de Isaías 28 y la piedra de tropiezo de Isaías 8 y revela que ambas piedras son una misma persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. ¿Y qué era lo que Pablo estaba tratando de enseñarles en este pasaje? Bueno, amados, tenemos que entender esto. Para la mentalidad de la época, para la mentalidad de los judíos de la época, ellos pensaban que el Mesías sería un rey político, ¿sí? Un rey militar que iba a destruir a los romanos, que iba a exaltar la religión judía. Ustedes, los que han leído un poquito de Biblia, saben que hasta los propios discípulos se desanimaron porque pensaron que eso iba a ser. Los propios discípulos pensaron: Jesús falló. En vez de conquistar y correr a los romanos, lo crucificaron. En vez de ser eso, lo que ellos imaginaban, Jesús, en vez de ser, ¿verdad?, ese rey político, ese líder religioso, militar, vino de una forma humilde. Nació en un pesebre, ¿verdad? Vivió con los humildes, comía hasta con los pobres. Los religiosos, para ellos, ¡ay!, le picaba cuando veían a Jesús, ¿verdad?, compartiendo con los pobres. Era totalmente contrario a lo que ellos se habían imaginado como el Mesías. Ahora la pregunta: ¿todo esto estaba escrito en la palabra? ¿Que él iba a nacer ahí, verdad? ¿Que iba a ser colgado en un madero? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué los judíos no habían entendido esto? El Mesías crucificado para ellos era una contradicción, era una locura, era una ofensa para los judíos. ¿Y qué pasó entonces? Tropezaron con la cruz. Amén.
Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice algo referente a esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, Pablo dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? 1 Corintios capítulo 1, ahí está. ¿Predicamos a quién? Dice Pablo. A Cristo crucificado. Escuchen esto. Y dice, para los judíos, ciertamente, tropezadero. Ellos no querían aceptar, no había forma que ellos en su razonamiento lógico, ¿verdad?, aceptaran un hombre humilde que en vez de tener una victoria militar y conquistar, ¿verdad?, quitar a los romanos y exaltar a Israel, ocurriese todo lo contrario. Entonces Pablo, cuando hace esa unión, ¿verdad?, de estas dos profecías, lo que Pablo está diciendo, a ver, el mismo Cristo, ¿verdad?, que para unos abrió la puerta a la salvación y vida eterna, para otros fue tropezadero. ¿Saben por qué tropezaron? ¿Por qué esa piedra no fue de cimiento firme para ellos? Porque su orgullo fue más fuerte. Ellos no querían reconocer la necesidad de un Salvador. Y a veces, hermanos, a mí me da mucha tristeza de muchos hermanos que corren con mucha firmeza, con mucho ánimo esta carrera, pero corren con una dirección errada. Y corren con una dirección errada porque no han tomado su tiempo en profundizar en las Escrituras. Hoy hay gente que está tropezando con Jesús. Cuando se le predica de arrepentimiento, ya no me gusta mucho esta iglesia. Yo quería palabras buenas, de amor, de ánimo. Pero cuando se te predica que tenés que ir a la cruz, ya no te gusta. Cuando Jesús nos dice, yo soy el único camino. Pero yo tengo una forma para llegar también. No, yo invento esta forma, como decía hoy, tantas iglesias que vemos hoy en las redes, haciendo cosas que dicen, ¿de dónde esta gente está sacando esto? Hermanos, se ven iglesias hoy en día que parece un culto umbanda. Parece un culto umbanda el culto a Dios. Hay iglesias hoy en día que parece que el que grita allá más y hace más teatro. Hay iglesias que están enfocadas principalmente en el entretenimiento. ¿Por qué lo hacen? Porque hay personas que buscan ser entretenidas. No quieren ser confrontadas con la palabra de Dios. El entretenimiento te va a distraer. La linda música capaz que te puede emocionar. Pero lo único que va a transformar tu vida, hermanos, es la palabra de Dios. Es lo único. Yo puedo dar mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero si la palabra de Dios no llega a tu corazón, nunca vas a ser transformado. Vas a vivir de emoción en emoción. No existe un versículo bíblico donde nos diga a nosotros que somos transformados por lo que le pasó a uno o que le pasó al otro. Solo la palabra de Dios transforma. Solo la palabra de Dios cambia. Solo la palabra de Dios te centra en la verdadera fe. Porque la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Pero hoy tenemos un montón de iglesias, amados, que están buscando distracción, que están buscando llenar lugares de culto. ¿Saben? Yo he aprendido con el Señor a no enfocarme a llenar el templo, sino a llenar los corazones de las personas que vienen a este lugar con la palabra de Dios. Amén. Eso es el milagro más grande que podemos hacer como iglesia. Tercer y último punto. Sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ello es para su salvación.
porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, pasa esto hoy. Así está pasando. Así está pasando. No se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Amados, me gusta la versión Nueva Traducción Viviente del versículo 2 y 3, para que usted entienda esto. Aquí está el error de Israel. Aquí está el error de los judíos que rechazaron al Mesías. Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente. Yo sé que ellos tienen un gran, versículo 2 y 3, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, mal encaminado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Cuántos hermanos, cuántos creyentes tratan de ser justos ante Dios, tratan de ganar el cielo por buenas obras? ¿Cuántos creyentes creen que eso realmente les da lugar de salvación, les da lugar de hijos de Dios? El apóstol Pablo aquí usa celo. Ellos tienen celo de Dios, pero a su vez dice que ese celo es sin conocimiento, sin ciencia. Esta palabra celos del griego es celos y significa fervor ardiente, una pasión intensa, un fuego devorador. Vemos que Israel no era una nación fría, no era indiferente a Dios. Ellos ayunaban, ellos respetaban las fiestas, ¿verdad? Ellos cumplían los ritos, respetaban el sábado. Eso, tenían un celo ferviente de Dios. Pero estaban errando la dirección en cual lo estaban haciendo. Ese celo, dice Pablo, no era conforme a la ciencia, no era conforme al conocimiento. Y es lo que yo le decía hace un rato. ¿Cuántos creyentes quieren hacerse un Dios a su gusto? No, yo creo que Dios es así. Yo creo que Dios no es tan cruel con esto cuando hablamos de que Dios castiga el pecado. Dios es un Dios de amor, claro que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Es un Dios justo. Tan justo que dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso así cosechará. ¿Qué estás sembrando, hermano? Israel tenía un celo, un fervor por Dios, pero lo tenía con un conocimiento errado. La sinceridad no es un estándar de verdad. Escuche, usted puede ser, ¿verdad?, una persona sincera en su amor por Dios. Yo soy sincero. Yo amo a Dios y yo quiero hacer el bien. Pero hermanos, si usted ama a Dios, tiene que conocerle. Tiene que conocer lo que Dios requiere de usted, lo que Dios pide de usted. No, pero yo tengo una relación íntima, personal. Dios sabe lo que hay en mi corazón, como algunos ponen ahí. Solo Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero hermano, tu vida lo demuestra con tus acciones. Capaz que tenés muy linda intención en el corazón, pero tus acciones, es más grave que lo digas todavía. La sinceridad, amados, no es el estándar de la verdad. Pablo dice en el versículo 3 que ellos procuraban establecer su propia justicia. Ellos procuraban por sus fuerzas o por sus pensamientos o por su forma de ver a Dios cómo era
que ellos tenían que agradar el corazón de Dios. Ahora, el peligro, amados, de tener un celo ciego, escuche esto porque voy terminando aquí con esto. Y yo quiero que si usted puede entender esto hoy, esto sea la parte más principal que quede grabada en su corazón. El peligro de tener un celo ciego y querer establecer nuestra propia justicia nos lleva al pasaje de Mateo 7, versículo 21 al 23, en las palabras de Jesús. Yo no sé si usted puede imaginarse, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, personas llegando a Jesús, ¿verdad? Alegres, gozosas, diciéndole al Señor, ¿verdad? Mostrando su fe de vida, todo lo que han hecho, mira lo que hemos hecho, lleno de orgullo. Diciéndole al Señor, 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 mira todo lo que hicimos. Profetizamos en tu nombre, echábamos fuera demonios en tu nombre, hacíamos milagros en tu nombre. Yo quiero que usted pueda imaginar esa situación. Fue relatado por Jesús mismo. Sin embargo, Jesús no le dijo, no me gusta lo que ustedes hicieron. No me gusta lo que ustedes hicieron. ¿Saben lo que le dijo Jesús? No les conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No le conozco. No habló de lo que hicieron o lo que no hicieron. Habló de si eran conocidos o no conocidos por Dios. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué dice no les conozco? Y bueno, hermanos, estas personas estaban enamoradas de su propia justicia. Estaban enamorados de sus propios méritos, de sus obras, pero realmente no estaban unidas a Cristo. Estas personas estaban usando la religión para justificarse a sí mismos, en lugar de rendirse ante el Señor. Por eso Pablo termina esta porción allí en el versículo 4 diciendo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Esta palabra, el fin, ¿sí? Significa meta, significa destino. Es como que si Pablo ahora nos está diciendo, bueno, dejen de fabricar su propia justicia, dejen de acumular sus propias obras. Nada pueden hacer ustedes que impresione a Dios. Amén. Porque si hacen eso lo van a hacer como estos hombres de Mateo capítulo 7. Señor, en tu nombre hacíamos esto, hacíamos lo otro. No. Toda la ley, todos los mandamientos, todo el esfuerzo humano tenía un solo destino final: llevarnos a la persona de Jesucristo. Llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Él. Entendiendo que nuestra justicia, como dice la palabra, ante Dios es como trapo de inmundicia. Y que necesitamos que la justicia de Cristo nos sea imputada a nosotros para poder presentarnos ante Él. El Dios vivo, el Padre bueno. Amado, cuando tú dejas de confiar en lo que tú haces para Dios y comienzas a mirar lo que ya hizo Dios por ti a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios deja de mirarte como ese hacedor de maldad. Dios deja de mirarte como esa persona que necesita una religión para sentirse bien y comienza a mirarte como un hijo amado. Ponete de pie, iglesia. El peligro de buscar a Dios a nuestra manera. Esto es uno de los peligros más grandes que la iglesia experimenta. El peligro de buscar a Dios a su manera. Dios ya no dejó la forma de cómo buscarle a Él. ¿Recuerdan Nadab y Abiú? ¿Recuerdan los hijos de Aarón?
Cuando ofrecieron fuego santo, un fuego, no era fuego santo. Pretendieron ofrecer un fuego que no fue grato a Dios porque Dios no mandó eso. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer? Y pensamos que con eso estamos agradando el corazón de Dios. Sin embargo, lo único que estamos demostrándole a Él, que hemos sido poco capaces de involucrarnos, de conocerle a Él tal cual es. Tal cual Él se reveló en su palabra. Iglesia, la última gran apostasía se va a desarrollar en poco tiempo. Ya estamos ahí. ¿Y sabe quién va a ser los afectados? Quienes quieran, ¿verdad?, seguir a Dios a su forma en vez de como Dios lo estableció. Esos van a ser engañados. Pero aquellos que estamos parados en la roca, esos no van a ser engañados. Esos vamos a estar firmes. ¿Sí? El viento va a soplar, las olas van a golpear, pero conocemos a Cristo, que es la roca. En Él estamos afirmados. Sabemos que no hay ningún mérito en nosotros, ni ninguna capacidad. Sabemos que no hay ninguna fuerza, pero en Él estamos sostenidos. Él dice que su palabra nos tiene así en nuestras manos. Aquí en la mano. Imagine la mano de Dios. Yo no sé, pero la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Imaginen su mano. Cuán chiquititos somos nosotros ahí. Y Él nos está protegiendo, nos está guardando. Ahí estamos nosotros. Ah, pastor, pero a mí me está pasando esta cosa y esta lucha y esta prueba y estoy en este desierto. ¿Cómo que me está protegiendo? Es por tu bien. Es porque te amas, pasa por eso. Porque Dios al que ama disciplina. Y si Él no lo hace, vas a recibir un mal mayor. Qué bueno que tenemos un Padre así, que nos cuida de esa manera. Yo quiero animarte, iglesia. Comenzá a conocer a Dios de verdad. Comenzá a profundizar en la palabra. Cuando comenzás a estudiar de verdad, no leerla. Yo le decía, yo leí 5 veces o 6 completamente la Biblia. Pero a estudiarla hace 4 años. A estudiarla y entenderla hace 4 años. Y mi teología cambió un 80%. Toma en serio las cosas de Dios. ¿Le amas? ¿Cuánto aman a Dios? Y dice Jesús, si me amáis debes obedecer mis mandamientos. Ahora, ¿tú conoces sus mandamientos? Iglesia, no podemos seguir adelante sin entender cuán importante es conocer a Dios tal cual es. Deja de hacerte un Dios a tu gusto y vas a conocerle de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres Dios bueno y poderoso, Señor. Señor, te pedimos, Señor, perdón por las veces que hemos permitido que el orgullo religioso contamine nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón. Perdón, Señor, por las veces que hemos querido conformarte a ti, a nuestra forma de pensar, Dios mío. Queremos en esta hora, Señor, pedirte que sea tu Espíritu Santo en nosotros, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. Despertando ese deseo ardiente de conocerte de verdad. De profundizar en tu palabra, en las Escrituras, Señor. Porque entendemos cuán necesario es. Por eso, mi Señor, yo oro por esta iglesia y por toda la iglesia universal, Señor. Que seamos despertados por la verdad de tu palabra, Señor. Que ya no seamos engañados, Señor. Sino que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones. Y despierte en cada uno de nosotros un celo genuino por ti. Un celo basado en tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya.